Grabar. Ya. Buen día. Mi nombre es Samuel Silva. Soy estudiante de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias, Matemáticas y Físicas, perteneciente a la carrera de Ingeniería Civil. Esta exposición es de la materia optativa 2 con el arquitecto Orlando Álvarez, en la cual vamos a hablar sobre un tema muy importante como es el suelo y los tipos de suelos que están en la ciudad de Guayaquil. Bien. Ya. En la microzonificación de Argudo y Yela en 1994 se realizó una división de 3 tipos de suelos en la ciudad, correlacionado los resultados obtenidos a través de las microtrepidaciones y registro de los acelerógrafos, indicando el periodo de tiempo T y el factor de la amplitud, concluyéndose con sugerencias del tipo de edificaciones que se puede construir en cada uno de estos suelos. Bien, sabiendo nosotros que uno de los estudios más importantes para hacer una edificación es saber qué tipo de suelo existe en dicho lugar, ya que dependiendo del tipo de suelo que existe en este lugar, en este sitio, vamos a estudiar y analizar qué tipo de cimentación vamos a utilizar en esta obra, en esta construcción, en esta edificación. Si bien a lo mejor la cimentación es una de las partes no visibles de la estructura, pero no deja de ser una de las más importantes, ya que de esta va a depender la vida útil, la estabilidad y otros aspectos de la edificación, ya que mediante la cimentación se van a transmitir todas las cargas de la estructura hacia el suelo. Bien. Tenemos 3 tipos de suelo. El suelo tipo 1, en la cual se determinaron periodos dominantes dentro del intervalo de 0.07 segundos a 0.28 segundos con un acelerómetro. Un comportamiento poco inelástico cuando las deformaciones unitarias son menores que 0.1. Se estimó un valor de 2 para la relación AS sobre AB para la estimación de las máximas amplitudes de este espectro. Eso correspondiente al suelo tipo 1. Suelo tipo 2. Estos suelos tienen la propiedad de vibrar con las características dinámicas de los suelos adyacentes, con T menor o igual a 0.35 segundos y T mayor o igual a 0.35 segundos. El suelo tipo 3 se determinó sismos moderados con comportamiento elástico, con ocurrencia menor a 50 años y aceleraciones esperadas menores a 8% para sismos cercanos y 5% para sismos lejanos, teniéndose periodos del rango de 0.74, en la cual T sub S va a ser mayor a 0.74, mayor o igual a 0.74 y menor o igual a 0.9 segundos, y factores de amplificación entre mayor o igual a 2.5 y menor o igual a 4.0, o sea, a 4. Sismos severos, comportamiento inelástico del suelo con aceleraciones esperadas entre 8% y 17% para sismos cercanos y entre aceleraciones esperadas entre 8 y 17% para sismos cercanos, entre el 5 y el 15% para sismos lejanos. También tenemos otro tipo de suelo que son los coluviales y estuarinos. Se incluye en esta zonificación las áreas de coluviales y sedimentos estuarinos caracterizados como materiales extra blandos, los que incrementarían aún los valores de amplitud, refiriéndose a los suelos que se forman por deslaves o partículas que son removidas por las lluvias, etc. Yeah. Descripción del mapa de ubicación de sitios sensibles a deslizamiento. Estamos hablando de los tipos de suelos en la ciudad de Guayaquil. Y bien, hay en la ciudad de Guayaquil muchos sectores y lugares en los cuales
Los suelos tienden a desplazarse ya que son suelos arcillosos. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, como lo es el Cerro Azul, exactamente la ladera este del Cerro Azul. En esta ladera, a la altura del centro comercial Río Centro, Ceibos, años atrás existía una cantera que retiraba material de la zona. Esta remoción de material causó un desequilibrio de fuerzas que, sumado a la gran cantidad de lluvia del invierno de ese año, en el año 1997 y 1998, saturaron la zona. Se produjo un gran movimiento de masa de horizonte de meteorización ubicado hacia la cabecera. Bien, hasta la actualidad, hoy, año 2021, nosotros nos podemos trasladar hasta ese lugar que es Río Centro, Ceibos. Dirigiéndonos desde Ceibos hacia Vía La Costa, nos damos cuenta que justo antes de llegar a la gasolinera, pasando a la gasolinera Primax, vemos que la calzada tiene deformación. Esto se debe a que existe un constante deslizamiento por parte del Cerro Azul en esa ladera, ya que como existió anteriormente una cantera, se retiró bastante material grueso, dejando ahí material fino. En esta época de lluvias es cuando se generan mucho más las deformaciones de la calzada, de la calle, de la vía, ya que con las lluvias se infiltra en esa ladera del cerro y genera un mayor peso en el suelo, lo cual genera un pequeño deslizamiento que igual se va notando con el tiempo y siempre dependiendo de la deformación que tenga la calle, la avenida que está ahí, se hace remoción y se hace un nuevo asfaltado a ese sector. Bien, eso es por parte del Cerro Azul en la ladera este. Aquí tenemos ejemplos desde por donde está la perimetral, también del Cerro Azul, donde también se realiza deslizamiento de tierra. Bien, Cerro del Jordán. La ladera sureste del Cerro del Jordán, con viviendas de construcción mixta ubicadas en la ladera sin previo estudio de factibilidad. Es muy importante realizar un estudio de factibilidad antes de hacer obras o construcciones, ya que estos estudios nos determinan si es apropiado invertir en una vivienda en el lugar donde querramos invertir, ya que invertir dinero en una vivienda es una gran inversión y no es conveniente que por factores de la naturaleza o deslizamiento de tierras perdamos toda la inversión. Entonces, por eso se hacen estos tipos de estudios, para ver la manera que las personas no pierdan sus viviendas, ¿no? Se determinó que existen varias zonas propensas a deslizamiento. El riesgo se debe a la construcción de viviendas en el área de suelos residuales y de fácil lavado, y la cercanía a zonas escarpadas donde se producen desprendimientos de bloques. Bien, aquí también vemos un ejemplo de un talud colindante con la vía perimetral, donde se observan las casas construidas en el borde del mismo, que es un sitio de potencial peligrosidad. Bien, quiero acotar aquí que cuando se crean vías, o se crean, por ejemplo, la vía perimetral, muchas veces para que la vía tenga un buen recorrido, o los estudios de vías solicitan que se hagan cortes en el terreno, siempre van a quedar taludes, que se hace el estudio para que el talud no se venga abajo. Pero ¿qué pasa? Que cuando las personas construyen casas en la parte superior de los taludes, están generando peso en el talud. Entonces el talud, aparte de tener que soportar su propio peso, y aparte de que se sobrecarga cuando viene la época de las lluvias, porque la tierra absorbe agua y el agua también tiene un peso, se suma más al peso de la tierra del talud. Y cuando se generan construcciones en la parte superior genera mayor peso,
este talud está más propenso a deslizamiento, porque se genera mayor carga. Acotando esto, vemos aquí este talud colindante con la área perimetral, donde en la parte superior podemos ver viviendas de material sólido que hacen que este talud tenga gran potencial a deslizamiento. Mapasingue es una zona densamente poblada, el cerro de Mapasingue, donde no se ha considerado las pendientes al hacer cortes para la construcción de casas. Si bien el cerro de Mapasingue tiene una pendiente muy pronunciada y las personas para construir sus viviendas hacen cortes de terreno, pero no toman en cuenta al hacer un corte toda la carga de tierra que se genera al ellos hacer un corte de terreno. El uso de letrinas facilita la infiltración de aguas con alto contenido de grasas, lo que afecta a la ladera suroeste del populoso sector. Dirección hacia donde usan los estratos rocosos. Que es un ejemplo en la imagen del cerro de Mapasingue. Aquí podemos ver las viviendas en la ladera del cerro Mapasingue, donde no existe un sistema de drenaje de aguas servidas. Pozos sépticos y letrinas son los que acumulan residuos líquidos y sólidos. En la izquierda, en la foto de la izquierda, se observa cómo fluyen por las fracturas que afloran en la cara libre del talud las aguas descargadas en partes altas. Si bien al momento de lluvia, por esta pared rocosa va a fluir todo el agua, y en la imagen derecha vemos que ya hay una obra también construida, una escalera, que también genera mayor peso en el talud. Aquí estas viviendas también están generando peso en el talud, que aunque nosotros no podemos ver lo que hay aquí abajo mediante un estudio de prefactibilidad, se debería haber determinado si es favorable o no construir estas viviendas en la parte superior del talud. Bien, otro cerro también es el Cerro del Carmen, donde el fracturamiento en el área conjugado con la estratificación produce el desprendimiento de bloques de varios tamaños, lo que afecta a las instalaciones del cementerio general. Este aquí es un macizo rocoso que ha tenido constante desprendimiento a través de los años, los cuales ha llevado a que se realicen proyectos para poder estabilizar esto y que no se sigan desprendiendo partes de este cerro. También el Cerro Santa Ana tiene gran cantidad de viviendas, lo cual también hace que esté propenso a deslizamiento. Afloramiento de lutitas en la ciudad de La Bellavista, donde esta construcción está directamente bajo una zona de alto riesgo por desprendimiento debido al intenso fracturamiento de la unidad rocosa predominante, específicamente lutitas silíceas. Como vemos aquí, este es el ubicado en La Bellavista, antes del desvío hacia la avenida Barcelona. Es común ver cómo en épocas lluviosas se desprenden gran cantidad de lutitas silíceas, y las empresas de mantenimiento, como antes era Puerto Limpio y ahora Urbaceo, mandan a sus camioncitos a retirar todo este material que se desprende. En esta zona, por su litología silificada, ocurre el fracturamiento intenso por la roca. Por ende, el desprendimiento de material en las laderas, el afloramiento de la calle principal de Bellavista, hacia el norte se observa el derrumbe de material, lo que afecta tanto a las construcciones que se encuentran en la parte alta del cerro como las que están en las partes bajas. ¿En qué manera puede afectar a las construcciones que están en las partes altas? Al generarse desprendimiento, las construcciones que están en las partes altas, sus cimentaciones van quedando poco a poco a la vista, en el aire. Y esto aquí es favorable para todo tipo de obra.
¿En qué puede afectar a las construcciones que están en la parte de abajo del, del cerro? En que todo lo que se desprende le va a caer encima. Entonces va a afectar a su estructura. Si bien esta obra que es de aquí, cuando he pasado por ahí he visto que tiene aquí unas mallas. En la pared que colinda con el cerro tiene unas mallas para evitar que el material que se desprende caiga sobre las personas que trabajan en este lugar. La ferroviaria. En este caso de menor escala, donde el asentamiento humano es restringido, existe una ladera que ha presentado pequeños deslizamientos que para contrarrestarlo se ha construido bermas y cobertura superficial de hormigón apropiadamente diseñada. Si bien en la ferroviaria se tuvo que dar esta solución de bermas y cobertura superficial de hormigón para evitar también que existan grandes deslizamientos que afectan a la población de este sector. Este sector está propenso a deslizamientos en sentido de buzamiento. Afortunadamente, el alto grado de coherencia elimina esta posibilidad. La foto de la izquierda, que vendría a ser la que está en la parte superior, muestra el remanente de la explotación que hubo en el área. La foto de la derecha muestra la panorámica del sector, donde en el primer plano se observa el horizonte de meteorización. Bien, muchas gracias. Ya tu madre, ¿cómo se...? Oye. ¿Cómo se llama esta movida?